yo como que me quedo ahí, ¿no? En serio, me toca ese tema. Una vez cuando el pastor también, bueno, no es, está tocando, creo que muchas veces este tema, de ser lleno del Espíritu Santo, es algo que me está tocando, ¿no? El Señor me está, creo que como que me está diciendo algo, pero no sé, pero bueno, eso también me quedé asombrado. Ya que, y bueno, yo le pedí al Señor, ¿no? No, tal cosa, yo le he pedido y pues, no. Y es como que, no, a mí me asombró bastante. Mm, sí que gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, hermano Fran, amén. Gracias, hermano Fran, por compartirnos. Bueno, gracias, hermano Alexandra, por ayudarnos a compartir. Bueno, ahora sí puedo estar al 100 con ustedes, ya proyectando también el pasaje que estamos leyendo y muchas gracias por su aporte, hermano Fran. Y tiene mucha razón. Bueno, voy a hacer la manita. En esta vez que también añadiendo el aporte del hermano Frank, es como si nosotros también estuvimos en otro tiempo así, con esa ceguera, una ceguera espiritual. Pero en eso es que de alguna otra forma Dios mandó, como hizo mención, ¿no? Eh, a alguien, a un Ananías, a alguien a nuestras vidas, para que ello, de parte del Señor, ¿no? Se nos abrieran los ojos. Capaz no fue físicamente, sino fue capaz por otro medio. Nosotros estuvimos ciegos, o aún capaz seguimos ciegos y no nos damos cuenta. Pero en esto es que Dios mandó a alguien. ¿Por qué instrumento escogido me es este? Para llevar mi palabra. Pero hay algo muy importante que a mí me asombró, que le dijo, porque en el versículo 16, y ese versículo me gustó mucho, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, porque el apóstol Pablo era un hombre perseguidor de la iglesia, él perseguía, pero en eso es que Dios escoge al apóstol Pablo. Quisiera citar un pasaje que dice en 1 Corintios 1, versículo 27, eh, del 27 en adelante. Dice, sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Porque Dios escoge a aquellas personas. Escoge al débil para ser fuerte, hacerlo fuerte. Escoge al necio para hacerlo sabio. Y escoge al vil o al malo para hacer que este hombre o que esta mujer ande en justicia y verdad. Dios escoge a alguien que es esto, para mostrar la gloria de Dios. Porque ¿quién es perfecto? Nadie. ¿Quién es fuerte? Nadie. ¿Quién puede algo? Nadie. Porque el hombre en sus propias fuerzas no es nadie. No, no puede hacer nada. Pero en Dios, en Cristo Jesús, uno puede vencer muchas cosas. Por el poder de su nombre uno puede vencer muchas cosas. Y la vida del apóstol Pablo, su conversión, ha sido como la de muchos otros.
como tanto de la hermana Mayra, la hermana Alexandra, el hermano Frank, mi vida también, me incluyo, ha sido como la vida del apóstol Pablo, porque llegó un punto donde Dios dijo, ¿no? Hasta acá nomás, porque Pablo se iba a ir a Damasco, él se iba a ir con un fin, pero todo tiene un límite para el hombre, dice la Biblia, en el cual no les es pasado dar. El hombre tiene un límite, en el cual no les, eh, no, el hombre tiene un límite. Y bueno, eso les estaré compartiendo ese pasaje. Pero en esto es que Dios es tan grande que aún escoge a lo vil. Y eso es algo muy increíble como es Dios. Si no escogiera lo vil, si no escogiera lo débil, si no escogiera a lo menospreciado, menospreciado esa palabra, sé que muchos de nosotros nos sentimos identificados con ello. Menospreciados en familia, menospreciados capaz en la escuela, en un tiempo, en la universidad, en el trabajo, en el vecindario, menospreciado. Dios escoge lo menospreciado, Dios escoge lo débil, Dios escoge a lo vil para avergonzar al fuerte, para avergonzar al sabio. Dios escogió a cada uno de ustedes. Ese es un mensaje que nos da a nosotros, nos toca a nosotros. Dios escogió a cada uno de nosotros. Nosotros no nacimos buenos, no nacimos justos, no nacimos con eh, llenos, ¿no? De mucho amor, llenos de paciencia, llenos de fe. Como decía el rey David, ¿no? En los Salmos. Eh, en pecado me concibió mi madre. Uno fue criado ahí. Y, y a veces uno, sin darse cuenta, hace muchas cosas, porque está ciego. Pero es necesario que venga aquella prueba o aquel sonido, aquel llamado que es de Dios, como lo ocurrió en el apóstol Pablo, ¿no? Antes de llamarse Pablo, Saulo, porque le hizo un llamado, el llamado de Pablo, escuchó su voz. ¿Por qué me persigues?, le dijo. Y Pablo le dice, ¿no? Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosas te de dar cosas contra el aguijón. Uno cosas contra el aguijón. Uno siempre va en contra de la voluntad de Dios. Uno, por más cosas que te puedan ocurrir a tu vida, uno va en contra de la voluntad de Dios. Porque el apóstol Pablo no perseguía a, a cualquier persona, ¿no? A cualquier persona, a cualquier grupo, sino perseguía al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque Cristo es la cabeza, dice la Biblia. Y el cuerpo es la iglesia. Dios ha escogido tantas, tantos hombres que han sido vil, tantos testimonios que se han escuchado ahí, ¿no? En las redes sociales. Dios ha hecho grandes cosas con muchos hombres. Son grandes siervos, siervas, y no hay excepción para los que están acá. Pero en esto es que nosotros sigamos comiendo y bebiendo ese alimento, porque eso es lo que nos va a dar fuerzas. Por eso dice en el versículo 19, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, porque es necesario que muchos de nosotros, si nos quedamos sin fuerzas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si nos quedamos sin fuerzas? Lo importante es el alimento, y el alimento espiritual, no abandonar, no dejar, porque es lo único que nos puede dar fuerzas.
porque uno no puede hacer, en sus propias fuerzas uno no puede ser vencedor, salir de un problema. El hombre no puede en sus propias fuerzas, sino que el hombre es débil, es terrenal, es carnal, pero Dios es el que todo lo puede. Pero en esto es que uno tiene que abandonar, si no se va a quedar sin fuerzas, va a sentirse agotado, cansado, porque es la palabra que nos da aliento, porque es inspirada la palabra por el Espíritu Santo. Así que yo les animo también, ya comentando esto, que no nos desanimemos, ya que capaz hay muchas cosas. Pero si nosotros queremos fuerzas, como dice acá, ese versículo me tocó a mí, el 19, y habiendo tomado alimento recobro fuerzas. Y a veces si nosotros no sentimos fuerzas, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Tomar alimento, comer alimento, tomarlo y comerlo o no? Y el espiritual es lo mismo. El alimento es la palabra, la oración, no dejar aquello que te edifica tu vida. Si tú dejas aquello que te edifica tu vida, dejas aquello de leer la palabra, entonces, ¿qué fuerza estás pidiendo si no buscas ello? ¿Qué alimento quieres, qué uno quiere? Porque está ahí el alimento. Si uno quiere fuerzas, la palabra, escuchar la palabra, ver videos que te edifican, escuchar alabanzas, glorificar a Dios, porque las fuerzas no es don de nosotros, sino es don de Dios, para que nadie se jacte. Y bueno, hermanos, eso les comento, amén. Gloria a Dios. Adelante, hermano Fran. Me gustaría leer 2 Corintios capítulo 12, versículo 8 y 9. No, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré. Más bien, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vale, sentido muy poderoso. Eso, um, de sentido bien fuerte ese pasaje. Amén, gloria a Dios. Poderoso. Y palabra del Señor. Y yo también lo tengo, bueno, no, el Señor recoge a lo débil para que ahí se muestre, ¿no? Su poder del Señor. Es como decir, ¿no? Dios convierte, ¿no? Lo oscuro en lo blanco, lo malo en lo bueno. Ahí la luz nos viene a Cristo, ¿no? Por la palabra del Señor. Y es necesario, ¿no? Que a veces uno, ¿no? Pasen esas pruebas, ¿no? Y uno reconozca, ¿no? Que necesita del Señor, ¿no? Por eso dice, ¿no? Bástate mi gracia porque mi poder, ¿no? Se perfecciona en la debilidad. No es en la debilidad cuando nosotros, no, en las pruebas. Ahí es cuando nosotros reconocemos, ¿no? Que necesitamos de Dios. Y ahí es cuando ¿no? Vamos a su palabra y su palabra nos limpia. Y así nos sometemos más a Dios. Reconocemos, ¿no? Y por eso ¿no? Un pasaje, otro pasaje. Tu juventud.
Párate de Dios. También Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Es un pasaje que también me ha gustado. Así. No, el Señor quiere ¿no? que sepamos su palabra, ¿no? Para que estemos ahí, ¿no? Como, ¿no? Atentos, ¿no? Apercibido, ¿no? Es una palabra, ¿no? Como decir atentos, saber estas cosas, ¿no? Que ya van a venir. A ver, Eclesiastes. Ah, no, ahí dice así, ¿no? Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Ahí dice así, ¿no? Es un pasaje que me gusta bastante. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por la ventana. No, no, es ese versículo 1. Y bueno, no. Es un pasaje, no, esos pasajes no, muy interesantes, muy poderosos. Que el Señor nos habla a nosotros mismos. No quiere que estemos apercibidos, porque leamos su palabra. Antes que se oscurezca el sol y la luz, no. Gracias. Amén. Amén, hermano Fran, amén. Hermana Alexandra, ¿está ahí? Buenas noches, hermana Angela. Sí, sí, hermana Angela. ¿Se me escucha? Ya, va. No, no, sí, sí, parte clara. No, no, sí. Ok, ok, perfecto. Vamos a leer un pasaje que es 2 de Corintios 12. Este pasaje es muy importante. Hay que leerlo porque el hermano Fran lo citó y a mí me gustaría leerlo para que lo tengamos en cuenta esto. Si puedes ahí buscas ese pasaje, Alexandra. Perfecto, hermana Angela. Gracias. Listo. Bueno, yo lo leo ya. O gusta leerlo usted, hermano Alexandra. ¿Nos ayuda? 2 de Corintios 12. Sí, perfecto. No hay ningún problema. Lo está presentando, ¿cierto, hermano Angelo? Ujú, ujú, ujú. Ok. Sí. Ok, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. El aguijón en la carne. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no le sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no se le es dado al hombre.
expresar, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque lo cual, por amor a Cristo, me gocé en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Tremendo pasaje. Amén. Así ya plata de sabiduría. Así está bien Buenas poderoso. noches, hermana Antonella. No sé cómo Bendiciones. decir. No sé cómo decir la palabra. No, sí, es Así muy poderoso ese pasaje. me llena de Dios. Así, Amén. amén. La perfección. La perfección es un Ok. tema que empezar viejo. Amén. Es algo que a mí me Ok, interesa. Y sé que a es muy varios. importante. Amén. Continuando. En ese versículo 11 dice, ¿no? Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, los señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿Por qué? ¿En qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no he sido carga. Perdonadme este agravio. Amén. Amén. Importante pasaje. Hermana Antonella, ¿cómo está? Buenas noches, Dios le bendiga. Bendiciones, 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 hermana. ¿Qué fue? Si era llenarse del Señor. Amén, gloria a Dios. Hermano, hermano, le recomendamos, hermano, de 1 de Corintios, capítulo 12. Amén. Amén, llenándose de Dios. Amén. De la palabra viva, que es viva, de la palabra viva, que es viva. Amén. En- Estamos en Hechos, capítulo 9, versículo, bueno, y ya estamos, bueno, hemos terminado no, hemos terminado el versículo 19. Estamos leyendo segunda de Corintios, capítulo 2, versículo del 1. Eh, bueno, hermanos,
Yo hice mención a este pasaje que el hermano Francito, que es 2 Corintios 12, es un pasaje muy importante. Bueno, hay muchos puntos que tocar. Quisiera tocar, bueno, este punto también, que es el versículo 2. Dice el apóstol Pablo, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, y si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado, dice, hasta el tercer cielo. O sea, en este pasaje da a entender que el cielo consta, no son cielos, que Dios hizo los cielos y la tierra, pero esos son 3 cielos. Eso es lo que yo quería hacer mención, ¿no? Son 3 cielos lo que nosotros tenemos. Y uno, el primer cielo es lo que nosotros vemos, ¿no? El segundo es el espacio. Y el tercero habla en relación al reino de Dios, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Un hombre, pero el apóstol Pablo hace mención en el versículo 5. Dice, de tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, quisiera gloriarme. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba pasando, ¿no? Un aguijón en la carne, pues el título se llama Un aguijón en la carne en este pasaje. ¿Por qué vino eso? Dice un mensajero de Satanás, vino para que le abofetee a Pablo. Pero el apóstol Pablo rogó, dice el Señor, 3 veces para que lo quite de mí. O sea, habrá sido tan fuerte que el apóstol Pablo le habrá pedido al Señor que lo quite esa circunstancia, esa aflicción que le estaba pasando. Pero el Señor que dijo en el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, el versículo 9 me encanta. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y dice, por lo cual, por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El carácter del apóstol Pablo aquí, un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, se gozaba en las debilidades, porque eso hacía manifiesto que en esto uno se iba a perfeccionar, uno iba a ver el poder de Dios, uno se hacía fuerte en las debilidades, pero el gozo es que nosotros tenemos que tener es en las debilidades. Si pasamos debilidades, ahí no tenemos que gozar. Primer punto, debilidades. Segundo, afrentas. Tercero, necesidades, persecuciones y el último, angustias. Son 5 puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta, en el cual nosotros nos tenemos que, ese gozo, ¿no? Sentirnos como pueblo eh, que se gloriaba en las debilidades, gloriarse en esas situaciones, no gloriarse en otras cosas. Eh, Quisiera citar un pasaje que dice en Jeremías 9:24, y dice, Jeremías 9:24 dice, mas alabes en esto el que se viere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mas alabes en esto y que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, dice el Señor. No gloriarse en las cosas eh, en la carne, ¿no? En las cosas que uno pueda manifestar, sino uno tiene que gloriarse en el Señor, en entenderle y conocerle cada vez, buscar esa amistad con Dios. Porque en un tiempo yo me gloriaba en muchas cosas, me gloriaba en que yo podía tener mucho conocimiento, aún antes
de entrar a los caminos del Señor. Me creía muy sabio, me creía que muy fuerte, me creía que yo podía muchas cosas. Pero este versículo fue una exhortación para mí, fue un martillo a mi cráneo que sé que a cada uno de nosotros no nos toca eso, nos redarguye nuestra alma adúltera, como dice Santiago 4:4. Santiago 4:4 es un pasaje este, muy fuerte en el cual hace mención, ¿no? El apóstol Santiago sí daba vara. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y el apóstol Santiago sí daba vara con lo que él dice en la palabra. Sí daba vara, pero uno tiene que gloriarse en entender al Señor, en conocerle, siempre forjar esa fortaleza. Y bueno, hermanos, eso quisiera citar con respecto al pasaje que nos citó el hermano Fran. Amén. Adelante, hermano Fran. Bueno, quisiera leer, a ver, Ezequiel, capítulo 11. Ujú. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, y dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré, no, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Y Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de pie y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿No? Y aquí, ¿no? Con lo que nos referimos, ¿no? A la debilidad, aunque cuando uno es débil es fuerte. Bueno, yo aquí lo puedo ver, ¿no? Cómo uno, ¿no? Va a tener amor, ¿no? Cómo uno va a vivir, ¿no? Conforme, ¿no? A estas cosas, ¿no? Y son palabras muy poderosas, la verdad, que me gustaría explicar, ya que, ¿no? Podemos ver, ¿no? Que en la debilidad, ya que, ¿no? Uno tiene primeramente, ¿no? Que reconocer, ¿no? Que no es nadie, ¿no? Necesita ese amor para que se vaya todo lo malo, ¿no? Que hay dentro, ¿no? Porque el amor cubre, ¿no? Multitudes de pecados y, ¿no? Uno necesita, ¿no? Ese amor, ¿no? Para que recién, ¿no? No haya ese pecado, ¿no? Y ya que el amor cubre, ¿no? Como dice la palabra, ¿no? Y estaba diciendo, cubre multitudes de pecados. Y es eso, ¿no? Para que se vaya, ¿no? Para que se vaya ese corazón de piedra, ¿no?
El Señor tiene que obrar, ¿no? El Señor es el que pone ese corazón de carne. El Señor es el que obra eso, no por la gracia, por gracia, la gracia de Dios. Y no, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y es algo, ¿no? Que no, cuando nosotros no estamos en esa debilidad, nosotros nos gozamos. Y la palabra del Señor, ¿no? ¿No? Así como comentó, ¿no? Un versículo, la hermana Alexandra, ¿no? Y así, ¿no? Cuando no se gloriaban, ¿no? Se gozaban, ¿no? Ya que nosotros, ¿no? Así como dice bueno, si no me equivoco, no, en Santiago, ¿no? En Santiago. Así como dice en Santiago, son versículos, sí, este de Santiago a mí me gusta, ¿no? La sabiduría que viene de Dios. Esto, ¿no? Hermanos, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿no? Ya que esto no nos ayudará a crecer. Es sabiduría de Dios. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y es así, ¿no? ¿Cómo no nos haremos más fuertes, no gozándonos en las pruebas? Porque el gozarse en las pruebas no nos ayudará, ¿no? A gozarnos, ¿no? De la verdad, ¿no? Yo no puedo, ¿no? De gozar de la verdad, ¿no? De todo lo bueno, ¿no? Que el Señor está haciendo, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? Gozarse, ¿no? Ya que todo es para bien, todo es para bien. Y es ahí, ¿no? Cuando nosotros, ¿no? Eh, nos fortalecemos, ¿no? Por la palabra del Señor. Tomamos esas fuerzas, ¿no? Que vienen del Señor. Es cuando nosotros nos ponemos la armadura, ¿no? De Dios, ¿no? Para resistir en el día malo, ¿no? Para resistir en el día malo. Y es gozarse, dice, ¿no? En el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas. No es gozarse, no tener por sumo gozo, ¿no? Estar siempre gozosos. No es estar siempre gozosos, ya que ¿no? El cristiano tiene que estar lleno, ¿no? Lleno de Dios, ¿no? Lleno del amor de Dios, ¿no? Así como la iglesia, ¿no? Así como no los apóstoles, ¿no? Así, ¿no? Acercados, ¿no? Muy cerca, ¿no? De su maestro, los discípulos. Ellos, ¿no? Así aprendían. Y es así, todo, ¿no? Todo es para bien. Todo es para que no vivamos mejor, ya que todo esto no es para nuestro mal, sino es para nuestro bien, ¿no? Son consejos, ¿no? Son todas palabras, ¿no? De nuestro Dios santo, bueno, bondadoso, misericordioso, fiel, que, no so- que hace justicia, santo. Y me gustaría leer Hebreos,
Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Alguien que quiera, no, bondadoso Dios, no por darnos su palabra. Amén. Alguien que quiera eh, compartirnos o habla. ¿Algo aportemos, hermanos, o proseguimos? Yo les hago unas preguntas. Adelante, hermano Fran. Eh, no, eh, a ver, ¿por qué no? Ustedes creen, ¿no? Que el Señor haya permitido, ¿no? Que Jesús pase pruebas, ¿no? Pruebas, ¿no? Fue tentado en el desierto, ¿no? ¿No? Todas esas tribulaciones, ¿no? Eh, bueno, hermano Frank, con respecto a su pregunta, ¿no? ¿Por qué Cristo? Y eso fue una interesante pregunta. ¿Por qué Cristo padeció pruebas? ¿Por qué Él presentó pruebas? Porque eso quisiera hacer mención en un pasaje que dice, ¿no? Que soy la puerta. Buenas noches, hermano Emilio. Dios le bendiga. Bendiciones. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Bendiciones, hermano. Buenas noches. Buenas noches, hermano Emilio, que Dios te bendiga. Amén, hermanos. Eh, bueno, con respecto a su pregunta, hermano Fra, ¿por qué Cristo presentó pruebas? Como dice, ¿no? Jesús, nuestro Señor Jesús dice, yo soy la puerta. Aquel que por mí entrare será salvo. Él es la puerta.
Hay un pasaje que dice en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En eso es que Cristo, sabemos que presentó pruebas, presentó circunstancias, pero en esto es que nosotros veamos que no es fácil, no es fácil, porque Él tomó aquello que nadie podía hacer. Y esa es una pregunta, ¿no? ¿Por qué Cristo vino al mundo? ¿Por qué Cristo vino? En relación ahí yo también añadiría, en la pregunta del hermano Frank también, ¿por qué Cristo vino? Antes de por qué Cristo tuvo esas pruebas, por qué Él presentó ello. En ello está que va relacionado antes de ello, ¿por qué Cristo vino a este mundo? Porque está escrito, ¿no? Por los profetas que alguien iba a venir para que sea un salvador, a rescatar, a salvar, que iba a traer paz, pero no era una paz como el mundo la da, en el cual dice que se dará una paz, ¿no? Entre las naciones, eh, entre el mundo, como el mundo lo piensa, una paz en el cual no habrá guerra, no habrá conflictos, sino una paz ahí. Pero el Señor vino a ofrecer una paz interna en el corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero en esto es que Él tomó aquel camino difícil para mostrarnos a nosotros que no es fácil. Por eso dice la palabra, ¿no? Que solo los valientes arrebatarán el reino. Y si Él pasó circunstancias es para mostrarnos a nosotros que no es fácil, pero a través del poder de la renovación del Espíritu de Dios, nosotros podemos superar cualquier dificultad, cualquier adversidad. Porque ahí dice la palabra, ¿no? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es necesario que nosotros pasemos también como Cristo, ¿no? Para nosotros ver esa esencia. Pero nosotros no podemos solos si no es con Dios. Pero Él vino a tomar algo en el cual nosotros no podíamos, ¿no? Porque era dado ese castigo de crucificar a alguien, era para el peor de los criminales, alguien que lo merecía. Y Cristo tomó eso en vez de nosotros. El peor castigo que los romanos pudieron hacer era crucificar y Cristo tomó eso por nosotros. Fue muy difícil, sí, que hubiera aguantado. Y no fue ni por culpa que lo hizo, porque él no tuvo culpa, no hizo nada malo, sino por amor lo hizo. Y es algo que a mí me deja mucho meditar si él pasó algo que no fue agradable, ¿no? Para la carne, él lo hizo por amor. Y bueno, hermanos, eso quería comentar un poco. Amén. Adelante, mi Frank. Sí, cuando estaba ahí no comentando, o sea, hermano Ángel, a veces me vino ¿no? en la mente, ¿no? El enemigo es el que ataca, ¿no? A cada uno de nosotros. Y fue por voluntad de Dios, ¿no? Que todas esas cosas, ¿no? Hayan pasado, ¿no? Porque así Dios lo quiso. Amén, hermano. Amén, hermano Frank. Amén. Entonces, cuando uno está en una prueba,
en unas dificultades, ¿no? En dificultades se podría decir. Es porque, es decir, ¿no? Uno está queriendo estar así, ¿no? Mm. No. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Claro. ¿Algún aporte, hermanos, hermanos? Vaya, hermano Frank. O proseguimos. Amén, hermano Tito. Él es el sumo sacerdote, Jesús. Sí, y algo que a mí me vino, ¿no? Con respecto al Hebreos capítulo, ¿no? Hebreos capítulo, bueno, puedo hablar en hermano. Adelante, hermano Frank. Mira, hijo. Hebreos capítulo 2 versículo 18. Y es algo, ¿no? Que hay, no, pues, ¿y qué dice, no? Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ese es el versículo, ¿no? Que la hermana comentó y a mí me gustaría, ¿no? Decir un poco, ¿no? Así, ¿no? Como Jesucristo, ¿no? Padeció esa, ¿no? Fue tentado en el desierto, ¿no? Así nosotros, ¿no? Somos tentados, ¿no? Por el enemigo, ¿no? Nadie se puede, ¿no? Escapar, ¿no? De esa tentación, ya que todo, ¿no? En Santiago dice eso, ¿no? En Santiago, me gusta mucho el pasaje de Santiago. Santiago habla, ¿no? Que dice así, ¿no? En Santiago capítulo 1 versículo, versículo 14, ¿no? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y es así, ¿no? Que, que vemos, ¿no? Y eso no, mira que me asombra, ¿no? Jesucristo fue tentado, ¿no? Y así nosotros somos, ¿no? Tentados por el enemigo, ¿no? No caigamos, ¿no? En, en sus engaños, ¿no? Porque Él vino, ¿no? Para matar, para, ¿no? Robar y destruir, ¿no? Jesucristo vino, ¿no? Para traer vida, paz, amor, todo lo bueno.
Amén, hermanos, amén. Amén, hermanos. Hago un aporte. Un amén los sobrevivientes, por favor. Amén, hermano Amir. Listo, listo, amén, amén. Guerreros ahí despiertos todavía. Ahí por el chat, ahí por el audio. Como quieran. Emilia, adelante. O solo la manita nomás. Amén, amén, Emilia, gracias por su asistencia. Interesante pasaje, hermano Antonella. Wow. Hechos 8, Hebreos 8:13. Wow. Wow, 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 wow. Hermano Antonella, usted es guerrera. Igual de todas maneras. Para estar aquí hasta estas horas de la noche, más en su país. No me gusta la honestidad, no se preocupe. Yo feliz. Y si usted hace esta noche, mira quién. O sea, hay un pasaje que dice Dios, ¿no? Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Por más que se haya levantado tarde, hermano, no se preocupe. Lo importante es que aquel que busca cuando nadie busca de Dios, o sea, son pocos los que buscan de madrugada a Dios o temprano, ¿no? Así que me da gusto que cada uno de ustedes esté aquí, porque son pocos los que buscan de noche de Dios. Eso es importante. Siempre ponen a Dios ahí, tanto al comenzar como al terminar y en el transcurso. Así es, hermano Tito. Hebreos 8:13 me dejó pensando. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece es el próximo a desaparecer. Wow, interesante. A ver, hermanos. ¿Algún aporte o proseguimos ahí con las peticiones, hermanos? Nuevo pacto de Dios, amén. Es un nuevo pacto. El primero es antiguo, pero ahora es nuevo pacto. Está pronto a desaparecer el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Bueno, hermanos. Amén. La única forma de que el tentador, Satanás, huya es que cuando uno se somete, someterse. ¿Qué implica someterse? ¿Qué implica someterse? Significa llenarse de Dios. Mm,
Es estar, no, es tener en el corazón su palabra. Someterse, Amén, hermano. someterse. Amén, hermano Antonio. Tocó un buen punto, hermano Tito, someterse. Someterse a Dios, como dice, ¿no? Someteos a Dios y resistid, y el diablo huirá a ustedes. Someterse es enfocarse, dar prioridad siempre a las cosas de Dios, como dice, ¿no? En Mateo 6:33. Que primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo se vendrá por añadidura. O sea, es siempre dar prioridad a las cosas que son de Dios, de tener la mira siempre en las cosas que son de Dios. O sea, tanto es como aferrarse a las cosas que son de Dios. Tú te aferras a Dios y cuando uno está, mira, cuando uno está con un papá o cuando uno está mayormente con un padre, ¿no? Ya sea de familia con una madre, siempre son los padres son sobreprotectores. Y es así cuando capaz alguien que se quiera presentarse ante su hijo o su hija no será de la misma manera, porque el padre está ahí, no presente. Y cuán padre es Dios que está siempre al cuidado de sus hijos, de sus hijas. Siempre cuando Dios está ahí, nadie se podrá hacer algo contra ello, algo contra su hijo, su hija que esté presente ahí, porque le va a defender, porque Dios, la Biblia dice, Dios es celoso, Dios cuida lo que es suyo, lo que le pertenece a él. Un padre, una madre es celoso, ¿no? Con sus hijos, y eso es lo que hace Dios con cada uno. Por eso el enemigo huye cuando hay un sometimiento a Dios. Los pretendientes huyen también, ahí en la vida terrenal. Cuando ven a un familiar ahí. Y bueno, hermanos, eso es lo que pongo como ejemplo. Amén. Adelante, hermano Frank. Bueno, me gustaría leer San Mateo capítulo 12, versículo 35 y 36. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo mal del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y es eso, ¿no? Uno no va a dar lo que no tiene. Y es así, ¿no? Uno tiene que cosechar eso. ¿Cómo yo voy a dar algo que no tengo? ¿No? Y así, ¿no? Y dice, ¿no? También Mateo, ¿no? En otra versión, y yo os digo que de toda palabra vana, que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio, ¿no? Y la palabra vana es lo que a mí, ¿no? Eh, me llamó la atención. Ya que, ¿no? Esta palabra es de vida, ¿no? Hay palabra en Proverbios, ¿no? Por eso, ¿no? El Evangelio es poder de Dios, ¿no? Para salvación a todo aquel que cree.
la boca. Ahorita, a ver, lo comparto en un Proverbios, que es, ya, Proverbios capítulo 18 versículo 21. Sí, y también, sí, ah, sí, porque no, ya que no vemos en las escrituras, ¿no? Del corazón, ¿no? Bueno, también es, ¿no? Quería leerles también. Y también Mateo capítulo 15, versículo 21, no, capítulo 15, del versículo 19 al 21. Y los compartimos. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Sí, buenas palabras. ¿No? La sabiduría. Quería también darles un ejemplo en Proverbios. ¿No? Y me gustaría leer el versículo 20, el 20 también. Bueno, ahorita, hermana Liz, estamos en Proverbios capítulo 18, versículo 20 y 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. Eh, es Estas palabras no hay que entender, hay que tener mucha sabiduría para entender estas cosas. No por eso, no por eso no tenemos que pedir, ¿no? A Dios también que nos dé esa sabiduría, ¿no? Esa sabiduría. Y el versículo 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. La palabra tiene poder, ¿no? La palabra es lo que a ti y a mí nos direccionará hacia la vida o hacia la muerte. Eso va a ser depende a lo que nosotros tenemos en el corazón. Por ello es que no, si nosotros somos, no, si nosotros estamos bien, tenemos un corazón bueno, ¿no? Limpio, un corazón limpio, todo nos irá bien, ¿no? Por eso, está el bien y el mal, ¿no? El enemigo no quiere que nos direccionemos, ¿no? Hacia el pecado y el pecado no es bueno. Hacia la gente, ¿no? Que no conoce a Dios, que son del mundo, hasta ven, ¿no? No lo tienen de agrado, ¿no? Las cosas que son de bien. Ya que la palabra de Dios es para ¿no? No es para también, ¿no? Eh, para que otras personas también sean ¿no? bendecidas. ¿No? Me gustaría decirles un ejemplo, una discusión, ¿no? La palabra tiene poder y cambia el destino, ¿no? No, cambia el destino, ¿no? Es como decir, ¿no? Hay una discusión, ¿no? Se produce una pelea, ¿no? En vez de que no se produzca y uno se calle y se vaya, ¿no? No por sus impulsos, ¿no? Por eso está, ¿no? El versículo, el que controla su lengua, controla todo el cuerpo. Y este está en Santiago capítulo 3 versículo Santiago capítulo 3 versículo.
Santiago de la 3. No la leo. Me gustaría leerles Santiago capítulo 3, versículo 5, ¿no? Santiago capítulo 3, versículo 5. Así también la lengua, ¿no? Que dice, y la lengua. Es un tema muy poderoso, la verdad. No como leímos, no, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. No, es decir, ¿no? Si uno ama no su propio cuerpo, lo va a cuidar, sabe, ¿no? Va a cuidar, sabe lo mejor que es para él, ¿no? Conocer al Señor, ¿no? Y así nos comerá de sus frutos. Y como nosotros no tenemos la palabra de Dios, ¿no? Que no, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿no? A todo aquel que cree. El Evangelio es poder de Dios. No son vanas palabrerías, sino que esto cambia vida, ¿no? Llega, no es vida, ¿no? Es eficaz, es vida, es eficaz, ¿no? Que no va a producir buenos frutos, ¿no? Que está en Jesús, permanece en Jesús, no produce buenos frutos. Y es así. No, y dice así, ¿no? Santiago capítulo 3, versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y eso creo que me llevó a la levadura también. Levadura. ¿No? El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudo. Hasta que todo quedó leudo. Estas palabras me gustan mucho ese versículo. Ahí está en el versículo 6 también. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta. No, si uno habla mm, maldades, no tiene el riesgo, ¿no? De que le ocurra algo malo. Ujú. Y pues sabemos además, ¿no? Que si nosotros hacemos lo malo, el Señor, ¿no? Eh, no, no, no estaríamos, ¿no? En el Señor y así, ¿no? En la ira de Dios, ¿no? Estaría hacia nosotros, el enojo del Señor. Sí, no, porque la lengua es un miembro muy pequeño, ¿no? No, pero se jacta de grandes cosas. No por la lengua, no. Y dice, la lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ya que- y- no, e inflama la rueda de la creación.
y ella misma es inflamada por el infierno. Amén. Poco a poco no se van entendiendo las cosas del Señor, en la palabra del Señor. Amén. Amén, hermano Frank, amén, amén. Gracias, hermano Frank, por compartirnos. Dios te siga dando mucha más sabiduría, hermano. Y a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ahí quisiera orar. Si tienen peticiones, lo colocan ahí en el chat para estar orando, para poder culminar, hermanos, esta reunión, gracias a Dios. Y como saben, hermano Emilio, le comento a usted, ya que también se comentó de todas maneras para cada uno de los hermanos que están acá presentes, las reuniones ya desde hace 2 semanas están siendo grabadas todas y están siendo subidas a un canal de YouTube que también se comentó en el chat. De todas maneras, lo estaré enviando otra vez para aquellos hermanos que no lo han podido ver. Y bueno, hermanos, ahí también me estaban pidiendo de nuevo que lo envíe. Así que, hermanos, si tienen peticiones, todos colocan en el chat. Amén. Amén, hermano Antonio. Estaremos orando. Estamos en las mismas, creo, la misma petición. Está en parte bien ser bromista. No digo que está mal, pero tampoco que está bien, pero en eso hay que uno mediarse en esas cosas, ¿no? Bromas tampoco, no que sean muy pesadas ni muy, para así decirlo, turbias o que generen malos pensamientos, sino algo tranqui, algo pasible. Pasen los proverbios ahí para el chat, hermanos. Los proverbios tremendos. Los salmos, los salmos son fortaleza, ánimo espiritual, proverbios sabiduría, conocimiento. Sí, hermano, todavía tiene razón. Es mejor dejar de lado, ¿no? Aquello que nos genera esas buenas, buenas costumbres que nos alejan de las buenas cosas, ¿no? O sea, las buenas cosas. Hay que tener temor de Dios, eso es importante. Como Job, hay que ser temerosos de Dios. Más que la sabiduría, más que el conocimiento, el temor hacia Dios es lo más esencial. Porque si uno no tiene temor, por más sabio que sea, uno falla. El temor es más importante, hermanos.
Es algo que yo no sabía, sino que escuché cuando estaba viniendo con carro a una hermana predicando ahí en el carro, capaz tenga sus años de ahí, sus 35, 40 años, y habló de Salomón. Salomón, un hombre sabio, pero en eso es que después escribe Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo le pareció una vanidad. ¿Cómo puede ser esto posible? Un hombre sabio hablando de vanidades, que todo le parece algo vano. Pero en esto es que uno falla porque no tiene temor por más sabiduría que tenga. Importante ese temor, ser como Job, ¿no? En ese sentido, de no fallar a Dios, de no negar la fe. Es importante más, eso es lo que aprendí el año pasado. Siempre se aprende algo, por más pequeño que sea. De todo lo que aprendes, no aprendes todo, sino algo esencial que toca tu corazón. Ese es invertidas algo. Bueno, hermanos, oramos. Ahí quisiera hablar, hermanos, para culminar. Vamos a hablar del temor de Dios. Bueno, estos días un tema, hermanos. Adelante, hermano Fran. Dios le bendiga y le respalde. Fiero de Dios. Yo puedo orar, hermano Ángelo, si quieren. Adelante, hermano Fran. Dios le bendiga y le respalde. Bueno, voy a orar. Las peticiones, para estar, peticiones. Hermano Fran, están arriba las peticiones ahí, los hermanos han estado escribiendo. Yo voy a estar leyendo. Desde el minuto, desde 7 minutos. Manténla ahí, manténla ahí, atenta. Escribe peticiones y 2 puntitos. Una estrellita para el hermano Tito. Se ganó su pase. Amén, hermanos, cerremos, inclinemos nuestros rostros o nos arrodillemos y oremos, hermanos. Amén. Alcemos nuestras manos. O alcemos nuestras Amén. manos. Padre, gracias por esta reunión, Padre, que tú, Señor, nos has permitido, Señor.
está realizada. Gracias, Padre, por todo, Señor, lo que tú has hecho, Señor, en cada uno de nosotros. Ya que todo lo que hacemos, Señor, no es en vano, sino que en algún momento, Señor, tú nos ayudarás a dar fruto, sí, a dar frutos. Y gracias, Padre. Yo te agradezco, Señor. Gracias, Dios bondadoso, bueno, misericordioso. Gracias por tu gran bondad y gracias por tu amor, Señor. Te agradezco, Dios santo. Muy bueno. Gracias por todo, Señor, lo que has hecho, Señor, en esta noche. Gracias, querido Padre. Gracias por tu bondad y por tu misericordia. Eso, que son nuevas cada mañana. Gracias, Padre. Bueno, bendito Señor. Gracias, Padre. Tú seas, Señor. Si bien, Padre, todo lo que has empezado, Señor, lo terminarás, Señor. Gracias, Padre. Tú obras, Señor. Gracias, Señor, por tu obra. Padre. Gracias, Padre mío. Padre, tú seas, Señor, tú seas, Señor, siguiendo y guiando nuestros caminos, Padre. Padre, tú seas, Padre, fortaleciéndonos espiritualmente. Padre, tú seas, Señor, tocando nuestros corazones, Señor. Más, Señor. Padre, ayúdanos a conocerte más. Padre, ayúdanos a anhelarte más, Señor. Gracias, Padre, por la vara. Gracias, Padre, por tu bondad. Padre, ayúdanos, Padre, a ser mansos, humildes de corazón, así como Jesucristo, Señor. Yo te agradezco, Señor, por todo, Señor, por tu palabra. Aquí, Señor, y te presento las peticiones, Señor. Por la hermana Antonella, Padre. Ayúdale, Padre. A mi hermana Antonella, Señor. Fortalece, Señor, su espíritu, Señor. Que ella pueda seguir perseverando, Señor. Y estar en tus caminos, Señor. Ya que ella es una mujer, Padre, que se esfuerza, Señor. Que es valiente, Señor, y está en ti, Señor. Tú no, de, tú no desprecias corazón constricto y humillado, Señor. Tú no respondes, Señor. Tú estás aquí, Señor, para levantar a los que, para honrar a los que te honran, Señor. Yo te agradezco, Señor, por su vida, Señor. Gracias, Padre. Padre, síguenos enseñando, Padre. Padre, te lo pido, Padre. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. También, Padre. Por mi hermana Liz, Señor. Sigue, Padre, sigue dando, Padre, abundante sabiduría, mi hermana Liz, Señor.
de que ahora quiere, Señor, y darle, Padre, ese temor, Padre, yo te pido, Señor, por mi hermano Ángel, por mi hermana Alexandra, por mi hermana Alexandra, por mi hermana Emilia, por mi hermana Emilia, por mi hermana Antonella, mi hermana María, Señor. Seas tú, Señor, y por mí, Señor, a todos nosotros, Señor, a mi hermano Marco, a mi hermano Manuel, a mi hermano Abraham, a mi hermana Naomi. Síganos, Padre, síganos, Padre, danos, Padre, ese temor, Padre, que solamente, ese temor, Padre, de Jehová, Padre, conforme a tus escrituras, Señor. Ser temeroso de ti, Padre, es tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre, por todos nosotros, Señor. Que hagamos tu voluntad, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por todo, Señor. Por todo lo que tú haces, Señor. Por todo lo que tú obras, Señor. Y que tú eres un Dios bueno y generoso, Señor. Gracias, Padre, por darnos, Padre, hoy día, Padre, gracias por habernos llamado, Padre. Gracias por habernos elegido, Señor. Gracias, Padre, para ser como tú, Señor. Y gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te lo pido, Señor. Amén. Gracias, Padre, por esta noche, Señor, que tú has realizado, Señor. Padre, ayúdanos, Padre, a escudriñar tus escrituras, Padre, porque ahí es donde nosotros, Señor, somos formados. Somos ahí, ocurre en lo radical, Señor. Hay un gran cambio, Señor. Sucede cosas grandiosas, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos también para que no apaguemos nuestro espíritu, Señor, sino que nuestro espíritu esté bien encendido, Señor, para llegar a la semejanza más y más de Cristo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por siempre responder nuestras oraciones, Señor. Gracias, Padre, por escucharnos, Señor. Tú eres un Dios que no nos abandona, Señor, sino que conforme a tu voluntad tú nos oyes, Señor. Y tú eres fiel a tu palabra, Señor. Y tú obrarás, Señor. Pero bueno, tú obrarás, Señor. Así como tú lo sabes perfectamente hacer. Yo te doy gracias, Señor, por todo lo que haces, Señor. Ya que en ti solamente está la vida, Señor. Y solo en ti, Señor, está la vida. Yo te agradezco, Señor, por todo, Señor. Lo que nos has dado, por todo, Señor. Por todo lo que harás. Y por todo lo que has realizado, Señor. Por todo lo que haces, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos, amén, amén. Gracias a Dios.
Bueno, hermanos, tengan una bendecida noche, Dios los guarde y los bendiga. Antes de culminar, quisiera yo citar un pasaje. En ello es que a los que buscan a Dios siempre no se van con las manos vacías, porque Él es galardonador a aquellos que lo buscan, a aquellos que siempre están ahí. Aquel que va a Dios y dirige a Dios siempre recibe algo que es de Él. Y les animo a cada uno a que podamos seguir en este camino, a avanzar y a no detenernos ante las cosas que podemos presentar, ante las cosas que sucedan. Dios siempre mira desde lo alto a cada uno de ustedes y dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Y bueno, hermanos, ese pasaje ponga en sus corazones, porque siempre uno recibe algo que es de Dios. En esa fe uno se dirige a Dios, uno se acerca a Él. Así que vamos, hermanos, tengo una bendecida noche, hermana Antonella, hermana Elisa, hermana Alexandra, hermano Frank. Dios los bendiga a cada uno y tenga una bendecida noche. Y si tienen algún sueño, hermanos, nos comparten ahí por el grupo. Y si no me comentan a mí, ya saben, hermanos, bendiciones. Dios los bendiga a cada uno. La paz de Cristo sea con ustedes. Buenas noches y dulces sueños. Tremenda noche.